Pues empieza el intro. Bienvenidos a la Galería Nocturna, donde exploramos las criaturas nocturnas. Y gracias por acompañarnos en un episodio más de la Galería Nocturna. Estamos como siempre Laura y Omar. En esta ocasión vamos a hablar de otra tipo de categoría de películas de terror. Ujú. En este caso van a ser las películas de terror religioso. Bueno, el terror religioso nos planteamos la pregunta de ¿por qué algo que nos da confort debería de causarnos terror? Se supone que la religión fue creada para darle confort al humano y darle esperanza, para que su vida fuera más fácil vivirla en este plano terrenal. Pero en los últimos tiempos hemos descubierto que la religión se ha vuelto es un tema recurrente en las películas de terror y entonces queremos saber por qué nos causa más angustia que confort el estar con la religión. Ah, Quisiera empezar con la discusión que tenemos ahorita Ujú, de si hay diferencia o si debe haber diferencia entre el terror religioso y el terror folclórico. ujú, Porque hace rato, antes de empezar, que estábamos discutiendo lo del tema de hoy, estábamos viendo si las creencias populares y locales ujú, que no están en una religión estructurada y, este, registrada ante los gobiernos, también cuenta como algo religioso, solamente que bajo otra categoría. Para mí, como te decía hace rato, creo que el folclórico debería ser incluido siempre y cuando abarque un grupo de creencias. Por ejemplo, si solo hablas de la Llorona, me parecería que es solo folclórico, ujú. pero si hablas de dioses aztecas o mexicas, o al menos que convolucres un panteón, creo que Ujú. ya podría ser considerado religioso. Ahí tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, los mexicas y los aztecas tenían la creencia de que había almas en pena. Almas en No sé pena cómo ellos lo describían como espíritus. como espíritus. Creo que, digo, a menos que alguien de ustedes me pueda corregir en el concepto, creo que almas en pena no, porque el concepto de almas es, Muy cristiano, ajá, católico, ¿no? si hay espíritus con cosas pendientes o con, digamos, problemas, discusiones, etcétera, Ujú. que sería el equivalente a un alma en pena, pero creo que tal cual no existe. Más bien sería como un espíritu. Es que me hiciste entrar en duda de cómo surgió entonces la leyenda de la Llorona, entrando en esta onda Ok. mexica y azteca. Hay dos. Porque la verdad yo lo consideraba algo muy católico, lo de la Llorona. Si te soy sincera, yo creía que era algo muy colonial. Ajá. De hecho, sí, pero hay dos formas de verlo, dos formas generales. Ujú, Una es esta idea o esta historia colonial de la chica que mata a sus hijos por tener problemas con su pareja. Digo, hay muchas versiones. La más común es que el hombre con el que tiene estos hijos la engaña y le hace creer que va a estar con ella y termina casándose con otra mujer. Entonces, la chica termina con la vida de sus hijos por shock mental, ujú. por tristeza, etcétera, ¿no? Esa es la forma básica. Esa sería el alma en pena de la madre por haber matado a sus hijos y por eso los busca. Ah, okey. La otra forma de verlo es que es un espíritu eh, mexica. Ujú. Algunos dicen que era una diosa, otros dicen que es un espíritu elemental, pero a fin de cuentas es un espíritu que nos venía a avisar de la llegada de los españoles. Y entonces, ¿la podemos considerar como, o sea, digamos, si fuera una película, la consideramos como folclórica o religiosa? Yo la consideraría folclórica porque no involucra todas las creencias de que tenía una religión. O sea, sería solo una figura Ujú. que independientemente de si está en una religión o no, solamente es esa figura, no involucra las creencias de toda una institución o de todo un grupo de ideologías, creencias y panteones, supongo que debería también ser importante. Okey. Por ejemplo, si habláramos de santos
a Jesucristo, la Virgen, etcétera, creo que sí podría ser una película religiosa, de terror religioso. Pero si solo mencionas o si en tu película solo hay una figura, Ujú. creo que solo sería folclórico o paranormal. Y a ver, por ejemplo, si estás tratando el tema así, en las películas en las que se trata el terror religioso, pero ves cristianos y los cristianos solamente tienen un crucifijo como, digamos, estandarte, ahí cómo aplicaría entonces con lo que acabas de decir, Por ejemplo, el primer ejemplo de terror religioso sería la película de El Rito. el rito. Eh, ¿Por qué es religioso? Porque durante toda la película se tratan temas de creencia, religión, conceptos cristianos o católicos, Ujú, eh, y en toda la película se involucran todos los conceptos. ujú, Aunque el problema sea, bueno, el enemigo, el contingente principal sea un demonio en la posesión ujú, o la posesión principal, ujú. durante la película hay varias posesiones y son varios conceptos religiosos que se manejan de toda la ideología cristiana o católica. Okay, okay. Entonces, en esta misma categoría sí puede entrar, por ejemplo, la película de Belzebú. Ajá, Belcebú, que sé que te gusta mucho. Uf, me fascina. Soy Este, fan. también Belcebú podría entrar, solamente que yo personalmente no la incluiría como terror religioso porque solo es una parte del problema Ujú. y no involucra todos los conceptos de la religión. O sea, no tiene más santos, no involucra, por decir algo, pasajes de la Biblia, ni más santos. Y a final de cuentas, el enemigo es solamente un demonio. Ok, entonces, para que una película sea considerada terror religioso, tiene que tener contacto directo, o sea, con una religión que sea como reconocida, Ajá, digamos, tal cual como religión, que presente los símbolos de esa religión como sí, crucifijos, como rosarios, santos, ajá, demonios, etcétera. Y también tiene que estar en constante contacto con, por ejemplo, exorcismos, posesiones demoníacas, iglesias y todo eso. sí, con todos los preceptos de la iglesia, perdón, de la religión, Ujú, o por lo menos con la estructura completa. Por ejemplo, en el rito, ujú, si hay inconvenientes o si hay encuentros contra la creencia del padre, por ejemplo, es toda su creencia, todo el sistema de la creencia es el que está en juego. Lo mismo pasaría con otro ejemplo que podría poner ahí, la profecía de Omen. ujú, También, aunque el enemigo principal es la encarnación de Satanás ujú, o el anticristo en todo caso, durante las películas, eh, parte del conflicto mismo de la película es poner en duda tus preceptos religiosos y tu creencia completa. O sea, la gente, los protagonistas de las películas de la profecía, ujú, en algún momento tienen este encuentro contra su propia creencia ujú. y las dudas que le genera ver que está, Sí, o claro, es la duda de que está el anticristo. poner a prueba tu fe. Tal Ajá, cual, ¿no? O sea, sí, es como dudaste de la fe, o sea, dudaste de tu religión, te ponen a prueba y terminas creyendo totalmente en tu religión otra vez, ¿no? ujú, O aunque no sea tu religión, porque es muy común en las películas gringas que siempre les pasa como a gente medio escéptica, ¿no? sí, Y terminan por ser medio creyentes por lo que les pasó, pero termina siendo como no un acto de fe, porque al final de cuentas les presentaron pruebas. Se supone que la fe es incluso sin pruebas, sí, ¿cierto? estoy de acuerdo contigo, solo que generalmente en las películas la prueba de fe es confiar en que no vas a morir en el peligro que tienes enfrente. Solo por rezar. Ah, entonces sí es cierto de que tienes alguna prueba de que por lo menos existe el demonio, Ujú, pero en la mayoría de las películas lo que digamos como prueba final ujú. es que confíes en esa fe para sobrellevar el conflicto. Pero no, ¿no te parece un poco injusto que en las películas gringas siempre al final son personas que no creen y les presentan una prueba tremenda de que sí existe Dios, de que sí existen los demonios? Entonces, ellos ya tienen una ventaja grandísima porque se les presentó algo
que les dijo, dude, sí existe esto. Entonces, sí le tienes que tener miedo, sí le tienes que tener respeto. Ahora, híncate, rézale y vas a ver cómo va a terminar todo esto, ¿no? Bueno, de nuevo, si lo hubiéramos planeado no hubiera salido, pero eso me lleva a otro ejemplo de película religiosa. A ver, Eh, El Ritual. ¿La has visto? la verdad es que no. Ok. Para los que no la hayan visto, se trata de una chica que pierde a su hija y busca un ritual para traerla de regreso. Es una película hecha en el Reino Unido. ¿De qué año es esa película? No estoy seguro. Según yo, debe ser del 2015 o 2000, algo por ahí. Es que justo esa premisa es de una película tailandesa, o si alguien ya la vio, por favor, corríjame. Es lo mismo. Dos mujeres pierden a sus hijas y van como a un centro donde les prometen que hay como un contacto con un tipo santo, podríamos llamarlo, Ujú. y revive a las personas, pero tienes que dar algo equivalente. Ah, Ya. ¿es parecido? Es parecido, solamente que eh, la diferencia sería que en la película de Ritual, Ujú, lo que busca la película es meterte en la creencia en un ritual de invocación o de evocación angélica. ujú. Y si es la misma película que estoy pensando, la tailandesa, lo que hace más bien es como meterte en el grupo religioso donde está ese santo. Ajá, sí, sí, Creo que esa es la sí. diferencia. Ok, ok, Porque ahora. en la película Ritual, la chica busca a alguien que se proclama como conocedor del ritual Ujú, o de magia en general y se presenta como experto en magia ritualística. ok. Entonces, en la misma película te involucran conceptos religiosos cristianos y conceptos de magia ritualística y de invocación de ángeles y esas cosas. O sea, pero si es magia ritualista, ¿te refieres como algo más folclórico? ¿O ritualista por rituales de invocación Bueno, de... Ah, es que ahí es que hay una línea muy ligera entre lo religioso y lo folclórico, o no sé si yo no soy capaz de distinguirlo, pero hay muchas películas que son consideradas eh, terror religioso, pero resulta que también rayan mucho en lo folclórico. Por ejemplo, Belcebú raya también en lo folclórico, como decíamos ahorita. ujú, Por ejemplo, también la de una que sería como claro ejemplo de terror religioso sería el exorcismo, sí. ¿va? Porque es un padre, sí hay como esos elementos, cumple todos los elementos. Pero por ejemplo, la película de Constantine, o sea, Constantine tiene un montón de exorcismos, hace muchísima alusión. Obviamente la religión católica habla de diablos, habla de ángeles, pero también tiene otro tipo de ritos, o sea, es raya entre las dos cosas, es como un híbrido entre folclórica y religiosa y acción aparte de todo. O sea, Pues, ¿cómo? por ejemplo, Constantine la considero religiosa Ujú, porque abarca más personajes y conceptos de religiones que solamente enfrentarte a un demonio, por ejemplo. ujú, En el ritual, eh, el asunto está en que a, a inicios del cristianismo y del catolicismo se involucraron muchas creencias mágicas ujú, y de rituales que fueron mezclados y heredados de otras religiones. Cuando ya se crea la institución tal cual y la Biblia y eso, se dejan de lado los rituales para que no parezca una práctica pagana. ujú, Entonces, en teoría, un cristiano y un católico tienen muchos rituales mágicos en su creencia, en su práctica. Las disfrazamos, o bueno, los que practican o los que siguen la religión católica y cristiana, se disfrazan muchos rituales de origen pagano ujú, bajo el cobijo y el contexto cristiano o católico. O sea, por ejemplo, el renacimiento, el nuevo nacimiento del Hijo de Dios, etcétera. Esas cosas, aunque tienen una connotación mágica, ujú. por ejemplo, festejar los solsticios y esas cosas,
en realidad es una práctica aceptada dentro de la religión. Mm. Entonces, si en tu práctica religiosa celebras, por decir algo, el solsticio, Ujú, pero lo celebras bajo el, se me va el nombre, pero una fiesta dedicada a un santo, ujú. por ejemplo, en Pascuas, en realidad estás siguiendo los preceptos de tu religión, porque ya no lo estás siguiendo pensando en una nueva cosecha, por ejemplo. Ok. Lo estás pensando en la aparición de Cristo, los milagros que hizo, ¿verdad? Pasando al asunto de Constantine. Constantine involucra conceptos cristianos, slash católicos, pero también involucra creencias demoníacas o de manejo de demonios, de Goetia, por ejemplo. eh, Cuando llama, por ejemplo, a Baltasar, cosas así. Ujú. En la Goetia es como toda esta creencia de poder manejar con demonios. Yo creía que el simple hecho de ser católico te daba como, o sea, como un padre dedicado a los exorcismos, te daba como ese poder de manejar a los demonios, invocarlos. No sabía que era algo aparte. Pues es que depende de dónde lo veas. En el catolicismo, en teoría, deberías tener un ordenamiento para poder ser exorcista, Ujú. lo que te vuelve un especialista en exorcismos. Ajá. Pero necesitas la preparación y el título. Si no tienes el título, no tienes el permiso oficial de el representante de Dios. Por ejemplo, la Goetia, dijiste que era. La Goecia, ajá, ¿La Boesia o Goetia? Goecia. Goesia. ¿Qué O es la Goetia, Goesia? la Goecia es, o Goecia o Goetia, eh, es los rituales o el conjunto de rituales para tratar con demonios y con evocaciones de espíritus. eh, Pero es algo reconocido por la Iglesia Católica, me imagino. no, Y entonces, ¿cómo te da la autoridad para manejarlos si se supone que los demonios son de la religión católica, ¿no? ok. O estoy Bueno, confundida. considerando que yo no soy experto religioso ni practicante de la Goecia aún, Ujú, la diferencia está en que la Goecia permite la creencia de un reino o de un ser oscuro ujú, o de demonios en este caso ujú. y del trato con ellos. Practicas para poder tener relación con un demonio y poder pedirle cosas o, bueno, exigirle cosas y hacer tratos con el demonio. Pero en la religión católica también, o sea, castiga que hagas eso, pero sí te dice que lo puedes hacer, ¿cierto? Pero, sí, pero en la religión católica el asunto está en que la relación con los demonios está más pensada para expulsarlos y para castigarlos por estar en contra de los designios de Dios. Ok. Entonces, aunque sería una práctica similar de contacto y manejo de demonios, Ujú. de la versión católica lo haces para expulsarlos y castigarlos, y en la Goetia lo haces para tener tratos con ellos. Digo, hay más detalles, pero bueno, esa sería como una diferencia muy obvia. Ok. Entonces, en las películas, por ejemplo, Constantine, regresando a Constantine, Ujú, Constantine no sigue o no practica la religión católica, pero muchas de sus prácticas en la película son digamos, definidas por las creencias católicas y cristianas. ujú. Por eso aparece el infierno, están los demonios, está Lucifer, Mamón, ah, Gabriel. Gabriel, ajá. Entonces, eso es cristiano católico. Pero él tiene, digamos que adopta prácticas de otras religiones, Ujú, eh, o por lo menos tiene estudios en las otras religiones. Cuando va con Papa Legba, por ejemplo, ujú. que es una figura de otra religión por separado, eh, por lo menos cree en sus habilidades. Él es santero, ¿no? Ajá. Bueno, técnicamente debería ser el vudú o judú, pero en la película lo presentan un poco de todo. Ujú. Pero en teoría, Papa Legba debería ser más de judú o de vudú americano. Pero a final de cuentas, Constantine confía, por lo menos cree que sus habilidades son ciertas, Ujú, aunque no acepta sus bendiciones, por ejemplo. ujú.
pero nunca pone en duda sus poderes. Ajá, Pone en duda sus prácticas o ok. sus intenciones, Sí, pero sí, no sí, sus sí. poderes. Ah, sí, sí, no, no lo había visto por esa parte, pero tienes razón. Entonces, creo que Constantine aplicaría como película de terror religioso Ujú, por el hecho de que acepta los preceptos religiosos que se involucran en la película. Si negaran los preceptos, por ejemplo, si negara todo, sería más folclórico porque involucra de varias cosas. mira, por ejemplo, una película que sí tengo más o menos clara que podría ser de folclore, absolutamente sería la de Midsommar. Midsommar es Midsommar, folclórica. sorry por el inglés, soy mala. Pero sí es totalmente terror folclórico. Sí, porque aunque es un grupo, bueno, un culto a donde llegan, Ujú, técnicamente no están practicando una religión establecida. Podríamos abogar porque la religión es la de ese grupo o la de esa región, ujú, por la situación del verano y la reina de la naturaleza y todo eso, ujú. pero pues siguen siendo ideologías y conceptos no establecidos en una religión. Sigue siendo una vista folclórica. Por ejemplo, jóvenes brujas, Ah, ok, eso sería folclórico. folclórico, porque aunque está en un contexto católico por la sociedad y porque manejan esta idea de que el diablo y todo eso, técnicamente lo que aplican es magic o es... Manon, porque Ajá, ellas se encomiendan a involucra mano. Manon, que es como una fuerza más natural, ¿no? Más Ajá, Wicca. entonces sería o magic o sería Oye, Wicca. entonces ellos están aplicando más a la onda Wicca, y la Wicca sí está registrada como religiosa, ¿no? La religión Wicca. Pues es que la religión wicana tendríamos que analizar o al menos estudiar ahorita si en general está aceptada como una estructura religiosa y eh, eh, se me va la palabra, eh, no quiero decir culto, un grupo, una sociedad religiosa, Ujú, más que solamente un culto. No sé qué tan organizado esté la Wicca a nivel mundial. ujú. Probablemente por países sí tenga un registro o al menos un arreglo o un grupo bien establecido, pero en general su estructura y su sociedad creo que no está tan cerrada, tan establecida para considerarse una religión. Bueno, yo sé que aquí en Guadalajara hay muchísimos practicantes de yo conocía como la religión Wicca, Ujú. entonces sáquenos de la duda, por favor. Díganos si estamos bien, si estamos mal o cómo funciona, ¿no? Sí, sí, que los nocturnos que son practicantes nos corrijan o nos expandan la información Ujú. para que todos tengamos información correcta. Y hablando de expandir información, vamos a hacer pausa para hacer saludo a Pinga de Burro, que le encanta el programa. Hola, Pinga. Hola, hola. Gracias por seguirnos en todos los capítulos. Ajá, y gracias por mandarnos sus comentarios. Eh, no sé si es por diversión o por reto, Ajá. pero repetiré pinga de burro. Saludos. Eh, pero creo que hablando de esto de retar por los nombres y eso, por ese camino toman las películas de terror religioso de presentarte una parte que te provoca miedo Ujú. dentro de una religión. Sí, yo creo que el tema central de estas películas es el hecho de que, o sea, como ya lo había mencionado al principio, la religión está hecha para dar confort y en un principio fue hecha también para dar leyes que nos ayudaran a convivir. Sí. Porque aunque no seas practicante católico ni ninguna otra religión, tienes que aceptar que la religión fue la primera en establecer leyes para una convivencia más tolerante y más agradable entre seres humanos. Entonces, fueron las primeras leyes que empezamos a seguir como humanos para estar más o menos tranquilos y no matarnos los unos a los otros. Punto. Pero conforme va avanzando la historia, el terror es una representación también de lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo,
entre los años 50 y entre 40 y 60 eran más como películas refiriéndose a criaturas, más en cuestión de bomba nuclear, ¿entiendes? Más Ujú. radiactivas. Sí. Y ya en nuestra actualidad es más a temas como el terror a la soledad, el terror a no las relaciones familiares, no relaciones humanas, o no saber cómo relacionarse unos con los otros. El aislamiento Ajá. es lo que ataca actualmente el cine de terror. Y el cine de terror ha tenido, el cine de terror religioso ha tenido muchísima aceptación porque estamos en esta crisis de identidad ideológica, ¿sabes? O sea, tenemos un montón de información de las religiones, pero muchos no nos sabemos identificar bien qué es lo que creemos y qué es lo que no estamos dispuestos. Se nos impuso o entendemos lo que es la religión católica en nuestro, bueno, en mi caso, aquí en México. A mí no se me impuso tanto porque mis padres fueron más tolerantes en ese aspecto, pero sí es como en México, si no practicas la religión católica, sí te aísla muchísimo de las personas y de las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, entiendes cuando ves las películas, cuando hablan de religión, cuando hay ¿cómo llamarlo? Escepticismo al aceptar que existen fuerzas más superiores que pueden estar controlando cierta parte de lo que tú consideras como tu propia vida, tu propio destino, o lo que es tu espíritu, tu energía, como lo quieras ver. Entonces el hecho de aceptar que tú no controlas todo también es una clase de terror, ¿sabes? Sí, creo que ese punto que acabas de dar es muy importante porque las dos partes que mencionas, tanto el terror actual como el terror religioso, van por un lado similar. En la parte donde deberías sentirte tranquila y cómodo y seguro es la parte que está fallando. Ujú, En el terror religioso, bueno, tu religión no está fallando, o por lo menos hay un ataque dentro de tu marco religioso y, por ejemplo, los extraños. Estás en tu casa y te atacan dentro de tu casa. mm. O la purga, también es una forma de home invasion, tal vez un poco exagerada o muy gráfica, pero a fin de cuentas es un poco eso de tu propio entorno no es seguro. Fíjate que me acabo de acordar ahorita que hiciste eso, la serie de La Criada sería considerada como terror religioso porque está basada totalmente en una nueva deformación de lo que es la religión, no sé, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Que es cristiana o católica? Yo diría cristiana. Pero la siento más como Bueno, purista, ajá, ¿sabes? Como de los recién llegados de Inglaterra a ajá. América. ¿Sería cristiana? Sí, supongo. Entonces, ¿lo consideramos esa serie como una serie de terror religioso o folclórico? Porque Nueva Guinea crea sus propias leyes. Creo, creo que sería folclórico. Mi duda es más si sería terror, por el tema, O como no, suspenso. no por la presentación. Yo diría que es más suspenso. Mm, Lo que me hace dudar es que creo que se presenta como suspenso y que al deformar las creencias ujú, ya no las aplicas dentro de su propio marco religioso. Eso es lo que me haría dudar. ujú. Definitivamente podría pensarla como paranormal. No sé si la incluiría en religioso o en terror religioso. Tal vez suspenso me parecería una buena categoría. Ok, entonces, ¿has visto la película de Aterrados? Sí, Es una película argentina muy ajá, buena que ya la he mencionado varias veces porque la sí. verdad me encanta y deben de verla. ¿La consideramos como terror folclórico religioso o ya pasa a a otro tipo de categoría porque no queda muy claro si las posesiones son por una onda demoníaca o por interdimensional? Yo lo pondría como terror paranormal, porque creo que el conflicto no es tan dirigido hacia las creencias religiosas.
Sí mencionan los demonios y sí lo consideran como una Porque es una maldición. posesión, y lo del niño Ajá. es una posesión. Ajá, pero creo que es más bien un asunto, no que no pone como defensa o como peligro la identidad religiosa Ujú, ni las creencias religiosas, ujú. más bien las usan para generar el miedo. Mm. Bueno, entonces un buen ejemplo de una película que sería de terror religioso, hablando ya en ondas más latinas, sería, por ejemplo, la de Verónica. Verónica es un gran ejemplo, sí. Es una muy buena película. También tienen que verla. Es una película Sí, española que se estrenó aquí hace como unos 6 años. por ahí sí. 6 o 7 años. Más o menos Está por muy la... buena. Y además está basada en un caso real, Sí, si no mal recuerdo. sí, sí. Esa película vale la pena verla. Ah, y por ejemplo, la película de Veneno para Hadas sería folclórica, ¿cierto? Sería folclórica, sí. Porque habla de hadas Y de y brujería. brujería. Ah, sí, no, porque además en la película, aunque es un poco de tema religioso, creo que es más bien de creencias locales. Pues es que la niña está hablando de hadas. Realmente Ajá. en la cultura mexicana no existen las hadas. Sí, no es natural a nosotros. Ajá. Digo, hay muchas historias de hadas, pero no es natural para nosotros. Hablar de hadas. Ajá. Ok. Hay otra película del mismo director de Aterrados que está muy buena, pero se me fue el nombre. A ver si ustedes se acuerdan. Les voy a describir como la película. La escena más famosa es de una niña que está en su casa y llega un perro, la ataca y le muerde la cara y se la lleva arrastrando. Esta película habla todo el tiempo de los bichos. Se refiere a los bichos a personas que están poseídas. Ujú. Y si tú tocas a este poseído, tú te vas a infectar de esa posesión. Ajá. ¿Esa película la consideramos folclórica o religiosa? Yo la consideraría folclórica porque no llega a usar todo un sistema de creencias. Por ejemplo, en lugar de llamarle posesiones o demonios, les llaman embichados. Embichados, cierto, embichados. Entonces, Son. esta cosa de que son parte infectados, parte demoníacos, Ujú. por ejemplo, Red tiene una idea Es similar. cierto. Bueno, hasta el final te das cuenta, y no me importa, se los spoileo, es su culpa por no verla, como siempre les digo, Ajá. pero al final resulta que es una posesión demoníaca. Y eso Es me una, reventó la cabeza. es una posesión multitudinaria, incluso podría decir. Eh, lo que para mí, a mí, Rec, me gusta mucho la idea de la posesión. He tenido discusiones con otras personas de que no les gusta que metan algo religioso. No, a mí me reventó la A mí me cabeza. gustó mucho Sí, es muy buena. y creo que como latinos está muy difícil no involucrar alguna creencia religiosa. Ujú. En la película, en la 3 es la de la boda, ¿cierto? Sí, no, esa Ok. no me gusta. Esa es de las mis favoritas. Pero por eso nos agarraban platicando así. Pero a mí me gusta mucho cómo en esa película, tal vez un poco tonto Ajá, a cierto punto, ajá, pero cómo se dejan llevar por el lado religioso. ajá, Y me encanta la idea de cuando los zombies se quedan detenidos porque están escuchando los rezos. ajá. Me gusta esa idea. Creo que no la manejaron tan bien como pudo haber funcionado. Ujú. Ah, esto de San Jorge, la espada, bla, bla. Me encanta la idea, solo que creo que se sale de la idea de todas las películas de Rec. De lo que estabas diciendo ahorita, que estoy en discusiones con otras personas que dicen que no les gusta esta onda de la posesión. Dude, los primeros zombies es tal cual una posesión religiosa. Sí, sí, solo. Entonces, están más bien pensando en zombies, pero por infección, por eso Ajá, no les gustó. ajá. Pero lo que está muy chido de la de Rec es que te lo presentan toda la historia como si fuera una historia de zombies por infección. Sí. Y cuando llegan hasta el ático, que es donde está como donde empezó todo, te llegas y ¡paz! Esto es religioso y Ujú, tómala en tu cara y te quedas de ujú, no, o sea, la verdad para mí, que yo soy fan de los zombies y esta onda de los infectados me gusta mucho, cuando al final me lo presentan como que es algo totalmente religioso, que se supone que mandaron a un padre para controlar a esta mujer que tenía esta posesión, ujú. me reventó la cabeza. Dije, güey, qué genial idea,
qué cosa más Sí, hermosa. Claro, cuando Hollywood la agarró, la destrozó por completo. sí, sí, sí. Es una porquería. Sí. ¿Cómo la llamaron en la de Estados Unidos? Creo que igual. Sí, o sea, no sé, la copia casi fue exacta, ¿no? Pero se sentía muy Sí, no se estúpida sintió con igual. ellos. Porque No, la española es una chulada. creo que la diferencia es que en la americana quisieron irse por la parte visual y gráfica Mm, y no le dieron tanta importancia a la historia. ujú, Y en la original creo que digo, aunque la parte visual es muy buena, creo que el contarte la historia les quedó muy bien, muy bien. porque no es, o sea, la parte religiosa no hay duda que es de lo mejor, Ujú, pero cómo contarte cómo empieza la infección y cómo se va expandiendo en el edificio, ujú, creo que lo lograron muy bien. Sobre todo, al menos para mí, yo me mm, involucré mucho con la historia desde el principio, ujú. desde pensar o sea, que sí es una reportera armando su trabajo. Ajá, como un falso documental, ¿no? Yo sí lo Sí, sentí, real. ajá, Sí, sí, sí. ajá, creo que por eso me gustó esa parte, pero además, Red termina siendo una infección religiosa. Mm, Por el lado que lo veas, es una posesión que se pero transmite, infecciosa. ajá, se Ajá. transmite por una infección. Entonces, en ese caso, yo la considero completamente religiosa porque es el punto central del problema. Aunque toda la película, el 80% de la película es zombies, es muertos, es infecciones, el centro de la historia es religioso. Y tiene todo, ¿eh? Porque empieza desde una infección con un animal. Sí, Porque se supone que el primer infectado es el perro. sí, Y de ahí empieza a los humanos. Entonces, está muy buena, tú. Tiene todo, sí, 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 tiene toda la de todo. historia de lo que nos mamaba de los zombies en esas Ah, épocas. Cuando se puso súper de moda la onda de los zombies. Y, por ejemplo, regresando con Belzebú, Ujú, creo que en Belzebú usan la religión como un objeto peligroso, ujú, no como creencia. ujú, Aunque el policía es católico, obviamente, y maneja problemas ujú. o dudas existenciales por sus creencias, creo que son más existenciales que religiosas. Mm, Y la figura o la parte religiosa es más un objeto de peligro ujú, o una situación de riesgo ujú. que un daño o que sea un peligro a tus creencias. Ok. Porque creo que es más bien, o sea, no, o al menos para mí, de nuevo, si ustedes tienen una idea diferente nocturnos, son bienvenidos a expresarla. Pero creo que el Cristo, en específico, que me parece lo más católico de la película, Ujú, es más una figura amenazante ujú. que una figura religiosa. O sea, Ok. obviamente es religioso, pero no te presenta, no es para que tú veas una duda de tu religión, es Ujú, para que veas algo que es tan peligroso que incluso se metió con tu religión. ok. Por Va. ejemplo, Estigmata. Estigmata me parece completamente religiosa, porque aparte de ser el meollo del problema, es toda esta duda de cómo está funcionando la religión y si tus creencias religiosas en realidad están fuertes. Ujú, Que bueno, pasa cosas que parecen mucho de posesión y eso, pero creo que el hecho de que te pongan, o bueno, que pretenda que dudes de la estructura religiosa ujú. es lo que la vuelve o lo que la deja dentro de la categoría de película de terror religioso. Ok, otra película de terror religioso sería la de El hoyo del infierno, de Hellhole. Ok, Está en Netflix. ajá, Está muy buena porque resulta que es un monasterio en Polonia. Es una película de Polonia, si no mal recuerdo. sí, Es un monasterio, pero han sucedido muchas muertes de, de los mismos de los monjes, monjes que están ahí, pero también desaparición de mujeres, sí, ¿no? Se infiltra un policía y empieza a investigar y resulta al final, o sea, al final, y otra vez les voy a repetir, es su culpa por no haberla visto. El final me encantó porque resulta que sí logra hacer una conexión del infierno con la tierra, sí, o sea, en realidad aquí en esta película gana el mal. sí, sí, sí. Y es un muy buen final, muy buen final.
Y creo que, aunque es un poco de folclore, pero ¿Te parece folclore? Pero está en un monasterio, bueno, tiene rezos, tiene todo. lo que pasa es ¿O que, es un híbrido? no, yo estoy de acuerdo que es religioso por todo la zona donde se está ocurriendo, el Ujú, escenario que es el monasterio, son monjes, la creencia ujú, religiosa, todo eso. A lo que me refiero con folclórico es porque hay muchas zonas en Europa donde una cueva, un pozo, un acantilado, se creía que era una conexión con el infierno. mm, Es una ok, creencia muy local, ujú, es por ejemplo aquí los cenotes, que era ajá, la conexión con el inframundo, sí, pero es parte de las creencias religiosas, sí, porque no es un infierno genérico, es un infierno católico cristiano. ok. Entonces, en ese monasterio, en la película de Hellboy, es el infierno cristiano. Es un convento o me falla la otra palabra, claustro, Monasterio, un monasterio claustro. cristiano con monjes cristianos. Entonces, todo el contexto de la película es cristiano. Entonces, por eso yo creo que no hay duda de que sea religioso. Por más que esas creencias sean más europeas o más locales de la zona. Eh, por ejemplo, está este lugar, ¿cómo se llama? Faccio, un bosque de nombre Faccio, me falla el nombre completo. Se cree que hay un castillo que está bloqueando la salida de una conexión al infierno. Ya hay varias historias similares Mm, de un castillo, un fuerte o algo similar que protege o que evita que salga algo del infierno. No es protección a las personas, sino ajá, que algo salga de la tierra. ok. Eh, Diría lo mismo, por ejemplo, con eh, se me fue el nombre, con Drácula, pero la serie de la BBC. Justo eso estaba pensando, te iba a preguntar qué opinas de la película de Drácula, porque tiene todo para ser como de terror religioso, pero termina siendo ser que el terror que, ¿cómo se clasificaría Yo lo eso? diría paranormal, Ujú. porque no creo que sea completamente folclórico ni completamente religioso. Pero es que sí empieza muy católico, ¿no? Sí, Porque es bizantino, sí. entonces, Y el claustro, la madre que está preparada, o sea, que tiene sus estudios de religiosa ujú, y los mezcla con los estudios para este ser, bueno, que ella llama demoníaco al principio. Pero creo que en específico en la serie, la religión no es el asunto principal de la película. No es porque, por ejemplo, en Drácula de Coppola, ujú, Drácula es religioso y ujú, por eso termina siendo un ser de la noche y ujú, no muerto, etcétera. No la considero tampoco película religiosa, ujú, pero a fin de cuentas el contexto del personaje es religioso. En esta, la de Drácula, ujú, creo que es más bien el contexto histórico, ajá, pero Drácula en sí no actúa de manera religiosa. mm, Am, sí considero que la parte de la monja, eh, que es un Van Helsing religioso, ujú. esa parte sí la vería como religioso de la serie, pero no creo que la serie esté cimentada en creencias religiosas. Creo que es más bien el contexto del personaje y por qué el personaje quiere pelear contra Drácula o quiere perseguir a Drácula. Ajá, así como lo estás explicando, entonces también, así como lo explicas, entraría la serie de Salem Slot. Silent Slot, por ejemplo, tiene muchas cosas religiosas y de creencias y miedos religiosos. Los Boys también, por ejemplo, tienen mucho Ujú, de este miedo religioso, aunque no muy explícito, pero creo que esas películas terminan siendo paranormal ujú. porque la parte religiosa no ocupa lo religioso no ocupa la parte central de la historia. Bueno, en la última serie que presentaron en Netflix está muy centrado en la Sí, religión, ajá, pero también hay mucha diferencia entre el libro y las series anteriores que se presentaron en las películas anteriores, sí, porque esta última serie tiene unos diálogos muy profundos, dude, sí, muy largos y muy profundos.
Me gustó, creí que me iba a enfadar, pero la verdad está interesante. Y, Vale la pena que le pongan atención. ¿Y cómo utilizan los símbolos religiosos para ataque y defensa? Ataque, defensa y sometimiento. Sí, pero creo que es algo, al menos intermedio, Ujú. entre usarlo como contexto y como situación peligrosa y no como la parte central De la de la historia. historia. Sí, es Porque cierto. la historia, la parte central de la historia es el ataque del vampiro Ujú, y cómo va transformando al pueblo ujú. y la sobrevivencia al vampiro. Eh, Y se logra como conducto por el padre que está utilizando la iglesia Ajá. para llegar a ese cometido, justificando su conexión, digamos, con el diablo, porque pues es un vampiro, Ujú. y justifica que el estar en conexión con esta entidad les va a traer beneficios a ellos y que fue Dios quien se lo envió para que ayudara a ese pueblo. O Pero sea, es el contexto de ese es una personaje. deformación, ajá. Ujú. Sí, sí. Y por ejemplo, la película de Kilómetro 91, la verdad yo no la he visto, ni siquiera sé bien de qué trata. Kilómetro 31, en todo caso, sería más folclórica. Ujú. No sé si quedaría en esa categoría, la verdad. Ya lo dejo en paranormal. Pero Kilómetro 31 maneja estas leyendas urbanas y creencias locales de espíritus que se quedan pegados a un lugar donde murieron o dejaron algo pendiente. Ok, ¿y Alucarda? Yo creo que Lucarda es más religiosa en todo caso, Sí, ¿verdad? Totalmente. porque Alucarda sí presenta este, digamos, conflicto entre la religión y los deseos personales. Sí. Bueno, Alucarda es una película mexicana de los 70, creo. Finales tanto, ¿no? Sí, Finales de los 70. También es muy buena. sí. Trata el tema sobre dos chicas que están como en un tipo de internado. Ujú. Em, Ahí encuentran como despertares sexuales que no corresponden a lo que la religión católica acepta. Sí. Y una es como tipo bruja, es más como de brujería, ¿cierto? Lo que Sí. ellas empiezan Ajá. a practicar y a despertar en su ser. También algunas personas lo clasifican como vampiras, pero yo siempre las he visto más como brujas. Yo lo dejaría en Brujas, Sí, yo también. porque Brujas. a mí lo que me gusta mucho de esa película es que Alucarda es el conflicto entre me obligan a seguir esto, la parte cristiana o Ajá. católica, contra lo que yo creo que me corresponde, que me gusta o que me funciona. Ujú, Porque hay un momento en la película donde es literal la confrontación de yo no estoy de acuerdo con estas reglas ujú, y voy a hacer esta otra cosa que está en contra. ujú. Y de ahí, bueno, ya se va haciendo más gráfica y más paranormal, pero en esa sí consideraría que la parte, al menos las creencias religiosas es una parte central de la historia. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una pausa y vamos a cómo establecer Ok, cuál es la diferencia entre un terror religioso y un terror folclórico. Lo voy a decir y tú me vas corrigiendo, ¿ok? Terror religioso. En el terror religioso tiene que cumplir, primero que nada, tiene que ser una religión reconocida. ajá, Tiene que tener el elemento en constante contacto, como por ejemplo iglesia, exorcismo sí. y símbolos como rosarios, afiches, ¿No? imágenes, crucifijos, etcétera. ¿Qué más? Que, Y el conflicto entre ajá, que tienes que defender tu religión y mantener tu fe, sí. ¿cierto? Creo que esas Digamos que serían son tres cosas las más principales. importantes. Yo le agregaría la presencia eh, eh, no completa, no total, sino recurrente De demonios. de demonios o de figuras antagónicas religiosas. Ujú. Ok, ok. No necesariamente puede ser un demonio, podría ser, por ejemplo, un fantasma, pero cuando sea en el contexto religioso. Ok. Y como ejemplos de este terror religioso, vamos a poner en primer lugar el exorcismo. El exorcista Ok, el sería... exorcista. Ajá. En segundo lugar, ¿cuál te gusta? Yo personalmente pondría Midnight Mass, Misa de Medianoche, Ajá. porque todo el conflicto se desarrolla en la sociedad religiosa del pueblo. Ok, ok.
nos quedamos con esos dos ejemplos que son como más claros y sí está Más como bien estricto. establecido lo que es un conflicto religioso. The Omen, creo que sería la tercera opción. Ah, y la monja también. Ok, ok, La esas monja cuatro sí me es parecen. totalmente no me gusta la de la monja, se me hace muy tonta, pero sí entra totalmente. Y el conjuro también. El Conjuro no lo consideraría religioso, pero creo que navegan en la misma idea. Como está basado en la parte cristiana o en las referencias cristianas, Ujú. eh, podrían considerarse religiosas tal vez. Yo no las considero religiosas porque la religión no es el tema central o no es parte del tema central, es más bien como un contexto. ¿No? Ellos creen en demonios porque son cristianos. Ok, aquí voy a hacer una pausa. Hay muchísimas películas tailandesas, japonesas, coreanas. Incluso creo que vi una vez una que era palestina, que trataban el terror religioso de una forma excepcional, pero estoy un poco confundida porque resulta que en la mayoría de las definiciones que encontré hacían referencia más a conceptos católicos y cristianos que a los otros tipos de religiones que existen en el mundo. Entonces, estas películas se basan más, obviamente, en sus propias religiones como sus dioses y ritos. Entonces, creo que son películas que deberíamos de mencionar en otro capítulo. El cine tailandés es muy bueno en el horror. El cine tailandés creo que el tailandés y el chino Ay, sí, es una cosa son brutal muy lo que están buenos. haciendo. Porque, digo, el japonés, obviamente, pero creo que el japonés tiene muchos matices y tiene mucho suspenso Ujú. dentro de terror. Y creo que lo separo, al menos porque el chino y el tailandés y hay- Corea también hace cosas muy buenas en el pero terror. esos tres países hacen muchas cosas de show. Ujú. Y creo que por eso merecen su separación, su categoría. Vamos a hablar un capítulo Deberíamos, específicamente de ellos, ¿no? díganos si quieren en general terror asiático o si O que nos sugieran qué películas han ah, visto y que les han dejado como una marca muy profunda de que quiero, vi esa película y la verdad no pude dormir. Yo he visto varias tailandesas que me han dejado con mucho miedo en la noche que digo, dude, ¿qué clase de película es esta? ¡Qué buena película! sí, porque recuerden que la intención original es platicar entre amigos de cosas de terror y de cosas que nos gustan. Entonces, a veces la plática puede salir de una sola película y a veces puede salir de un tema más general, ¿no? Am, yo quería poner en esa parte, digo, si también les interesa, eh, que el terror folclórico, Ujú. aunque también involucra creencias, creo que está separado porque no son un grupo de creencias establecidas. Ok. Por ejemplo, La Huesera La me parece Huesera es muy más buena película. folclórico. Ajá, porque Cierto. no es una sola religión. Sí se basa en las creencias Sí. y el problema principal es las creencias, Ajá. pero creo que el mezclarlo con brujería, con, no quiero decir santería, con esta cuestión de mal de ojo y maldiciones y esas Ajá. cosas, Ajá. creo que por eso se vuelve más folclórico Ujú. y porque creo que es una vista muy particular mexicano-latinoamericana de la religión. Yo la considero híbrida. Ok, Híbrida porque la verdad en un principio te muestran obviamente la devoción a la sí, Virgen María sí. y ella va a encomendarse a la Virgen María para que fecunde, Sí, para ser fértil y concebir un niño. Pero cuando las cosas se complican, recurre a este tipo de ritos en el que involucran cosas que ya son más propias de, ¿qué te gustan? ¿Mayas aztecas? ¿Cómo lo podríamos sí, clasificar? eh, Es que indígenas creo es que es esta suficiente. onda en la que hablabas hace rato, que cubrimos ciertos rituales con los santos y dioses Sí, que vienen de otro lugar para que no se nos castigara por practicar este tipo de rituales y adoraciones. Entonces,
termina por ser esto de que primero empiezo con la Virgen María, porque, pues, Porque soy en México, de México ah, y yo sé que la Virgencita me va a hacer el milagro sí, de tener un bebecito. Pero cuando ya se me hizo el milagrito y cuando ya son cosas que tienen que ver con espíritus o presencias, recurrimos más a los rituales indígenas. sí, es que sigue siendo nuestra cultura paso. Sí, es que empieza esta onda de utilizar plantas y utilizar esencias como por ejemplo copal y todas esas cosas para purificar y para sentirnos más seguros en este lugar. Entonces, para mí es híbrida esa película. Te propongo algo, A ver, hay que llamarlo eh, horror sincrético. me gusta la palabra, me gusta, me gusta. Entonces, hasta horror sincrético. Es que creo que esa parte de las historias folclóricas Ujú, nacen aparte de eso. Un mexicano promedio, eh, cuando cuentan o cuando le cuentan una historia de terror personal o en cualquier historia de terror, siempre hay una mezcla entre conceptos católicos ujú. y conceptos muy, muy mexicanos o muy indígenas o muy folclóricos. Yo te voy a hacer una pausa ahí. Yo creo que no nada más en el mexicano. Yo creo que todo lo que es Latinoamérica Sí, sí, tienen esta onda de que nos causa un conflicto revolver en otra cosa. sí. Pero, por ejemplo, de lo que estabas diciendo, em, ¿qué usas cuando tienes mal de ojo? Escucha la palabra mal de ojo. Ajá, Recurres a las hierbas sí. y después recurres a los cristales. O a las pulseras rojas. Ajá, o sea, pero Sí. primero que nada recurres a las hierbas. ¿A qué recurres? Al romero. Ujú. ¿Y qué tienes en un local cuando quieres atraer la abundancia? Sábila. Sí, sábila, canela. Exacto, y esas son cosas que son, Sí, 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 son prehispánicas, ¿no? Bueno, son por lo menos de origen indígena y también de la época de los años. bueno, la canela no, porque la canela viene La canela de sea que Oriente. Oriente, no. Por ejemplo, en ese mismo sentido, tenemos el símbolo este de la mano con un ojo, Ah, que que eso es el es, ojo de Fátima, ajá, que incluso podría considerarse más musulmán es que, musulmán. que de otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, eh, pero es esa unión entre todo el abanico de creencias abrahámicas ajá. y de ya nos vamos separando en yo soy católico, yo soy musulmán. Pero creo que esa es una muestra de cómo hay un una cierta base folclórica, porque esas creencias son mitad mágicas, mitad religión establecida. Por ejemplo, en los musulmanes, eh, obviamente su religión está muy establecida, pero siguen incluyendo los jinn. Los jinn son una figura que no se va a quitar. Ok. Y aunque quieran hacerlo mucho parecido a los demonios, Ujú, es una vista muy occidental de ponerlo como un demonio. Un jinn sería más parecido a una criatura elemental ujú. o un espíritu, Un eh, jin, un genio. un gen. Ajá, de ahí está derivada la palabra genio. Ujú. Un jinn es más o menos el equivalente a un ángel o un espíritu que no nació en un cuerpo, pero tiene albedrío, tiene decisiones propias. Yo consideraba a los jin como demonios. Lo que pasa es que los jeans siempre, no siempre, pero es muy común que se Ajá. vean o como símbolos de mala suerte o como enemigos, porque engañaban a a las personas. Y son una imagen que produce miedo. Pero técnicamente un jinn Ujú, no es ni malo ni bueno. ok. Solamente es más bien como los humanos somos víctimas de ellos Porque no sabemos especificar qué es lo que queremos realmente. porque nos metemos en cosas que no sabemos dominar. Entonces, si tú ves, Ajá. en teoría, si tú ves un gym, lo que tienes que hacer es alejarte de. A veces dejan cosas, a veces te lo puedes encontrar en un contexto o en una situación amigable Ujú, y puedes establecer algún tipo de relación o conversación al menos amigable. ujú.
Pero si tú ves a un remolino o a la representación de un yin, Ujú. deberías alejarte de él, porque no tiene los limitantes que tú tienes. Entonces ahí ya tienes desventaja tú. Y pues no sabes cuál es el objetivo de un yin. Entonces puede hacer lastimarte, burlarse de ti, darte algo, te puede ignorar. Entonces, el asunto está en que siempre los hemos visto como una forma negativa, porque es muy común las historias de que se aprovechan de humanos que son tontos o que no saben o que no saben especificar qué están buscando Ujú. o que solo se meten por curiosidad. Ujú. Eh, por ejemplo, el genio de la lámpara. El genio de la lámpara es una historia de nuestro deseo que va a hacer con ellos y es como la persona que pide los deseos se pierde en sus propios deseos oscuros y sin definición. Ujú. No es tanto que el genio quiera acelerar. Sí, es como pedir, quiero ser la mujer más hermosa del mundo Ajá. y te puede convertir en una obra de arte. Ajá. O matar a todas las demás mujeres. Entonces, de ahí se va derivando esta idea de que un yin es malo. Pero si lo vemos así muy, muy explícito, pocas historias de ángeles oficiales, o bueno, en la Biblia, son ángeles haciendo cosas buenas. La mayoría son ángeles sirviendo de mensajeros Ujú. o de alguna forma de vigía. Pero las historias de ángeles siendo buenos, salvando gente, etcétera, son más comunes en historias o en leyendas urbanas Ujú. que dentro ¿Escritura? de las escrituras de la Biblia, de, Ajá. de lo establecido. Ujú. Un ángel en su mayoría es un vigía o es un mensajero. Ok. Entonces, ah, técnicamente, un ángel no es bueno a menos que sea un ángel que haya sido asignado a ayudar. Los ángeles, los ángeles tienen por regla principal, ¿Son imparciales? son imparciales, pero se les ordenó Ujú. cuidar a los humanos, vigilarlos, pero no vienen a ayudarte a que no te vayan a tropezar, a que te saquen una lotería. Entonces, ¿qué vigilan? Vigilan que haya un orden y que no estemos eh, en contacto directo Ujú. o siendo manipulados directamente por los demonios. Ok. Es más bien como vienen a ver que todo esté funcionando regular y algunos tienen funciones específicas. Algunos sí son de, oye, cuida que no se vayan a morir, pero en general cuida que todo funcione como debería estar funcionando. Yo creo que eso merita un capítulo en específico. También, además que nos dan oportunidad de estudiar más de angelología y esas cosas, porque Es yo no muy soy experto. extenso, ¿eh? Ya es muy Muy extenso. extenso el tema. Pero en ese mismo día que hablamos de arqueología, ¿hablamos de demonología? ¿O Yo creo un que podríamos, capítulo y un capítulo? yo creo que podríamos, Porque también son muy extensos los dos temas. es que yo creo que podríamos empezar hablando de las dos cosas, Ujú. que al fin de cuentas se parecen como inicio, pero sí tal vez demonología y angelología deberían ser temas separados. ¿Y demonología y angelología vienen específicamente de la religión católica? Yo diría que vienen más de las ideas originales cristianas que de la vista católica, porque como católicos Ujú. no deberías tener contacto con los demonios, no deberías ni siquiera estudiarlos ni leer sobre ellos. Si te gusta la astrología y eres católica, no, bebé, no se puede. Eso es paganismo. Si te dices católica y practicas cualquier cosa que tenga que ver con brujería, no, estás muy perdida. Ya te vas a ir al infierno. Déjame decirte, ya estás en el infierno. Y siendo que las prácticas mágicas eran una forma de los inicios del cristianismo. Sí, fueron un inicio, pero evolucionó, consiguió los suficientes adeptos, y ahora es una religión. O sea, Sí, las reglas que prohíben mientras, los actos adivinatorios, mágicos y de artes oscuras. o sea que si alguna vez te leyeron las cartas del tarot, ya te fuiste al infierno. Así es, Ujú. así es. También si creíste en los horóscopos, ya te fuiste al infierno.
Lo que me regresa al punto de la película del ritual. El ritual en la película es para contactarse con su hija y termina siendo un ritual para contactar con un ángel. Mm, Pero en el mismo resultado o en el mismo encuentro final, ujú. hay encuentros con espíritus oscuros. Y es parte de esta creencia de que tienes el camino de la mano derecha, caminas de la mano izquierda, tienes el camino de la luz y el camino de la oscuridad, y Tu pastilla eventualmente roja, tú, pastilla azul. ajá, ajá, en algún momento te vas a tomar la pastilla morada. Este, y ese es el punto al que quería llegar, poniendo como ejemplo el ritual. El ritual es muy religiosa la película, yo la consideraría como película religiosa Ujú. o de terror religiosa, pero este tema mágico es un poco folclórico o es mucho folclórico, pero sigue estando dentro de las creencias generales cristianas. Eh, Cristianos y católicos pueden comunicarse con los ángeles. Ujú. Hacer un rito mágico ya entra en ese límite de prácticas indebidas, am, por más que sea una figura religiosa. Pero cristianos y católicos tienen, de hecho, un contacto directo con Dios, con dos de sus oraciones directamente a Dios. Se supone que deberíamos de considerarnos que el momento de la oración es contacto directo Mm, con Dios, ujú. pero hemos sido educados a tener figuras que interceden por nosotros. O sea, el Padre es el que, o sea, nosotros oramos y esa oración, ¿a quién le llega? ¿Le llega directamente a Dios o le llega primero al Padre y el Padre la canaliza a Dios? Está difícil, ¿verdad? En teoría, las oraciones son la forma que nos dejó Dios para comunicarnos con Él. Ah, la diferencia está en que la comunicación directa con Dios no está permitida, entre comillas. Entonces Para tenemos, eso está el Padre y para para eso eso está también, el Papa, ajá, el Padre y el Papa tienen la misma función que es ser el representante terrestre de la autoridad de pero no Dios. tienen el mismo poder. No debería tener un poder, ajá, pero es la misma función. Solamente que el Papa es el líder supremo de todos los representantes de Dios en la tierra. Además de que es el canalizador de su poder. Y entre esos asegúnes, hemos sido educados a que, eh, como católicos, al menos que es la religión más predominante en México, Ujú. eh, los santos y las vírgenes interceden por nosotros para llevar la comunicación más directa con Dios Padre. Ahorita que empezamos a hablar específicamente de estas ondas católicas, hay varias series que hablan sobre sectas. ¿Estas sectas las consideramos terror religioso? Porque son secta. Una secta no es una religión todavía. Yo creo que depende de la serie. Por ejemplo, y pues regreso a Midnight Mass. Ujú. Creo que Midnight Mass es completamente religiosa. No, folclórica, ¿no? Es que ahí es donde regresamos a la discusión que presentabas. Yo diría que es religioso porque el tema central es la religión cristiana en la zona. De la religión cristiana se van expandiendo o se van generando distorsiones Ujú, que provocan la parte paranormal y de terror. O bueno, que le dan contexto a la parte de terror. ujú. Podrías considerarla folclórica, porque en realidad no es eh, un santo lo que se topa. Sigo con mi idea de no spoilearlos, pero es un vampiro. Entonces no es una figura, no es un santo a lo que se tapan en la serie. Pero, A ver, estamos confundiendo la serie. Yo estaba pensando en la donde van este grupo de amigos que los llevan otros amigos, que los llevan como ok, un solsticio donde ya, los queman. Yo estaba ya, confundiéndola. ya, ok. No, no, no. Yo me refiero a la serie
de Misa de medianoche. Misa de Medianoche. Ok, ok. Va, va. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, Midsommar am, es más folclórico porque es estas ideas muy localizadas Ujú. de algo. Eh, el ritual, este, ah, no, ¿cómo se llama? Creo que se llama solamente Ritual. La película de que un amigo se muere y sus amigos van a hacer un viaje que habían planeado juntos. Ujú. ¿La viste? Me suena, me suena. Ok. La historia es un grupo de amigos, uno de ellos muere en un evento trágico y los demás amigos para conmemorar su muerte hacen un viaje que ellos habían planeado en las montañas nórdicas. Y en las montañas nórdicas se topan con un culto a un dios antiguo. Entonces, obviamente es parte de una religión, Ujú. pero es folclórica porque no es todo el contexto y toda la estructura religiosa nórdica. Es un culto y es una creencia muy específica de honor. Entonces, es completamente folclórico por la idea. Ah, esta película de Nicolas Cage, donde va a investigar un culto a una isla, no recuerdo cómo se llama, pero la de las abejas, es folclórico porque es un ritual y es un culto. Ujú. Podría verse religiosa porque manejan ahí cosas de Dios y eso, pero no es una religión establecida. La aldea Mm, se supone que es una comunidad religiosa, pero en realidad no es una religión establecida, es un grupo de ideas para dominar al grupo que está ahí. entonces ahí entra también la de la bruja. La bruja es folclórica porque aunque, Empieza siendo religiosa. ajá, Puritanos los ajá, expulsan, pero ellos terminan por meterse en ondas folclóricas. y el guión fue escrito en base a leyendas y a relatos folclóricos, no Ok. relatos oficiales Sí, sí, religiosos. sí. Sí. Ah, El Exorcista, por ejemplo. Ujú. El Exorcista fue un libro escrito por un padre. Entonces, todo el contexto de la historia, más lo que pasa dentro de la historia. Bueno, el contexto del escritor, Ujú. el contexto de la historia Ujú. y el personaje principal o el conflicto principal es religioso. Ok. Eh, Entonces la de el proyecto de la bruja de Blair es folclórico. es folclórico. Sigue siendo una creencia derivada de la religión de las zonas, pero técnicamente es una leyenda de ese lugar nada más Ujú. y no es una leyenda dentro de la religión establecida. Ujú. Es una bruja que se aparece en un pueblo, bueno, en un bosque, pero sigue siendo folclórico. Am, Cualquier película que utilice brujas debería ser folclórica en todo caso, o paranormal, dependiendo cómo maneje las historias. Si es muy, muy apegado a dioses, demonios y eso, yo la considero religiosa, bueno, folclórica. Folclórico. Si es una bruja que hace cosas malas o hechizos malos, sería más paranormal. Ujú. Desaparecer por completo, por ejemplo, yo la consideraría paranormal, no completamente folclórica. Si la tengo que definir en estos dos temas, yo la pondré en el lado folclórico Ujú. más que religioso. Ok. Creo que, creo que, creo que por lo pronto, los nocturnos pueden discutir las ideas Ujú. y pueden incluir ellos mismos qué películas incluyen en esas separaciones. Y si quieren decirnos por qué las pondrían en uno o en otro lado, también son muy bienvenidos. Porque, de nuevo, no tenemos las mismas creencias religiosas, entonces está la película de la caja de Book. Eso no lo conozco. Es esta leyenda de una caja que estuvo en venta en eBay, que tenía encerrado un demonio, Mm. pero un demonio judío. Ok. Entonces, la historia de la caja es que la abrieron por curiosidad y empezaron a pasar cosas paranormales en la casa de la persona que lo compró y la vendió como un objeto maldito. En la película es una caja que se encuentra en una venta de garage Ujú.
igual la abre y eso provoca que el demonio, bueno, el espíritu que estaba encerrado ahí, Ujú. salga y empiece a provocar problemas en la casa. Y por ejemplo, si el objeto es poseído, ¿se considera religioso o folclórico? Yo creo que también depende. Por ejemplo, Talk to Me, Ujú. yo no la considero ninguna de las dos, yo la considero solamente paranormal. Aunque Mm, es en un contexto americano, entonces debería ser cristiano. Y son fantasmas de ideas cristianas de que su alma se quedó vagando. Creo que la religión no es parte importante para esas películas, mm. ni siquiera para el contexto, creo. Pues por eso lo dejaría como paranormal. Eh, El sexto día con Arnold Schwarzenegger, que no es una película de terror, creo que sigue siendo de acción, Ujú. pero creo que ese es un poco más religioso por ejemplo, Talk to Me, Sí. porque ese es Satanás cristiano, Ujú. no es un demonio de otra religión, ni es un demonio destructor genérico. Ujú. Am, el abogado del diablo, creo que también sería, ¿Tú cómo le haces? Justamente te iba a decir eso, abogado del diablo. pues es que van por la misma zona. Sí, sí, sí. Eh, Creo que el abogado del diablo es, O sea, podría ser religioso, pero realmente termina siendo más folclórico, ¿no? O sea, a pesar de que te está ajá, presentando al diablo, no presentan rituales, no presentan contacto con la iglesia. ah, son más, Eh, son más ajá. situaciones personales y morales Ujú. que algo paranormal. Creo que Sí. lo único paranormal, entre comillas, sería como eh, Los demonios encubiertos. los demonios encubiertos y la parte donde seduce a la esposa. Y donde ya se revela por completo que Ajá, es el diablo. ajá. Pero sí, no. Muy buenas escenas, por cierto. Está muy buena. Creo Está muy buena la película, tienen que verla. ¿Qué es de los noventas? de los 90, sí. Noventas, muy buena película. Sale Keanu Reeves. Veanlo, pero no vean a Charlize Theron ni. Pero es un ejemplo, o sea, no tiene que ser toda la religión para mostrar temas religiosos, Ujú, pero sí tiene que usar la religión para considerarse una película de terror religioso, ujú, porque si no termina siendo solamente paranormal. ujú. Hay muchas películas de posesiones y eso que no involucran muy poco a la religión, más que por contexto de dónde viven las personas y de por qué es un demonio, pero en realidad la religión importa poco en las películas. Que son las mayorías de las películas gringas, ¿no? Sí, Tienen muy poco contacto realmente con lo que es la religión. ujú. Pero los que sí tienen mucho contacto son las orientales. Sí, los orientales en general tienen mucho más contacto personal con su religión o con sus creencias, Ujú, y eso termina siendo parte del contexto de lo que creen, que sí. es como nosotros los latinos. O Ujú. sea, por más ateo que seas, en algún punto de tu psique tienes pegado ahí algún contexto o algún punto religioso. En resumidas cuentas, cuando tienes mucho miedo, ¿rezas el rosario? O el credo. Sí, Un Padre Nuestro, por lo menos te echas un Padre ah, Nuestro. por lo menos te persignas, creo que no. Sí. Sería interesante ver o intentar si rezar algo del Corán, citar algo del Corán, perdón, sería igual de efectivo para una situación paranormal. Eso me ha causado siempre mucha duda de, por ejemplo, cuando presentan objetos malditos, pero son malditos de esta religión que yo no profeso. ¿Tienen el mismo efecto en mí esos objetos malditos que fue, por ejemplo, fue un objeto maldito de un budista, pero resulta que yo soy católica, entonces va a tener el mismo efecto en mí y tengo que desposeer el objeto en la misma religión o con mi religión se combate? ¿Cómo tomarías, es tu misma pregunta Ajá, en la película de Cazador de Trolls? O bueno, Trolls. En los troles podían detectar a los cristianos. ajá, Entonces, técnicamente era de otra religión y era como yo como cristiano, por ejemplo, si yo fuera cristiano, ajá. yo debería tener miedo a un troll, aunque no fuera de mi contexto religioso.
Ok. Pero, Eh, ¿qué sería? O sea, Entonces tienes que combatir directamente con lo que se hizo ese objeto maldito con esa religión. No funcionaría con tu otra religión, ¿o sí? pues eso se ha planteado en diferentes contextos. Los Warren, Ujú. sí, ya sabemos que tienen muchas cosas que mintieron, pero los Warren basaban la mayoría de sus cosas en posesiones demoníacas, independientemente de lo que fuera el objeto. Entonces, en teoría, ellos no se limitaban a su religión, o bueno, a ser cristianos. Ok, o sea, seguimos con el tema de que tenemos estos objetos malditos, pero fueron malditos por otra religión a la que yo no pertenezco. ¿Cómo voy a combatir ese objeto maldito si no pertenece a esa religión? Entonces tendría que renunciar en un momento a lo que es mi religión para combatir ese objeto maldito, pero si yo no confío, bueno, si yo no le tengo fe a ese objeto maldito, ¿cómo tendría poder ese objeto maldito sobre mí? Creo que ahí la diferencia es lo que consideras como que tenga efectividad o poder sobre ti. Si yo te digo que mi mouse está poseído y tú no crees en posesiones, no tiene sentido para ti. Ok, pero si estoy viendo que hay una actividad que sí corresponde a como que algo está, que lo que pasa siempre en las películas Ajá. gringas, que son escépticos, les pasa algo, empiezan a ver como este tipo de actividades paranormales y entonces ahí llega un momento en el que tienen que creer, pero no es que crean directamente en algo que ellos tienen fe, sino porque se les presentaron pruebas, que es lo que te dije hace rato, que es Sí, sí. injusto, porque a ellos sí se les presentan pruebas de que sí existe algo religioso o paranormal. Y por eso es que actúan, no actúan con una fe verdadera porque ya realmente se les presentó una prueba de que esto existe. Pero creo que ahí ya no importa tu contexto religioso, porque ya estás teniendo una prueba de que existe. Bueno, y si son escépticos y tienen estas pruebas y no son religiosos y dices que son escépticos, ¿cómo lo combaten? Creo que ahí es donde regresaríamos al inicio de tu comentario. Si no eres creyente y tienes alguna prueba, entonces ya no es cuestión de fe, sino en mi idea, Ujú. del contexto religioso o del folclore. Porque si tú no eres practicante religioso, por ejemplo, las personas que no son practicantes católicas en México, ni cristianas, eh, el contexto que tienen de los eventos religiosos Ujú. es más folclórico que de la religión establecida. Pero es que volvemos al mismo tema, o sea, realmente a lo que estábamos hablando hace rato es de que sí eres católico, pero terminas por practicar otro tipo de cosas que no Ujú. corresponden a la religión católica, como utilizar cristales, como utilizar hierbas. Eso ya no corresponde a la religión católica, a que vayas a que te Ujú. eliminen las cartas, a pesar de que sí lo mezclan, pero no corresponde. Y vuelvo a repetir, amiguita, si te leyeron la del tarot, ya te vas a ir al infierno. Sí, sí, y creo que vamos por la misma idea porque ir a alguien a que te lea el tarot no es tu contexto religioso, por ejemplo, siendo católico. Y está prohibido. Ajá, es el folclore de la ciudad o del país, el que te dice, bueno, te leo el tarot para que sepas qué va a pasar y cómo se fue a resolver. O ven y te barro con plantas para quitarte la mala suerte. Ujú. Eso no te saca de ser católico, por ejemplo, pero depende del contexto en que está tu país o tu familia. Y es Pero más folclore que una religión. Pero entonces, si haces eso, estás considerando que tu religión no es suficiente para cubrir tus necesidades, ¿cierto? Y Sí, recurres a otros ritos para cumplirlas. sí, pero también las religiones empezaron de un modo folclórico. Creo que en el sentido de las películas, lo que las va a dividir es el contexto de la película, si está basado en una creencia establecida o en una institución religiosa, o si está basada en ideas locales. Porque, de nuevo, yo creo, y lo dijimos, que en las películas de Estados Unidos la mayoría sería un terror folclórico, porque solo son creencias a mitad. Solo son, si pongo un Cristo, ya no me pasa nada. Si voy a la iglesia, ya no me pasa nada. Si tal y tal. ¿Y terror folclórico es lo mismo que terror de leyendas urbanas? No,
porque que leyendas urbanas son más bien una idea o una leyenda que se fue expandiendo como sociedad, independientemente de su contexto religioso o Yo folclórico. creo que más bien el cine estadounidense es más una onda de leyendas urbanas que tal cual Probablemente. folclórico, porque si hablamos de folclore, estás hablando más de un arraigo de tradiciones y Estados Unidos no tiene muchas tradiciones que digamos, a menos de que sean las que sí existían antes de. Creo que, digo, estoy de acuerdo, solo que si fuéramos tan estrictos, probablemente solo las películas que ocurren en Nueva Orleans o en el sur de Estados Unidos Ujú. serían folclóricas. Mm, O tal vez en el noreste, por estas situaciones del monstruo de Montauk y las cosas que están allá en Nueva Jersey y esas cosas, ujú. probablemente, pero igual, pues si somos muy estrictos, creo que la mayoría serían leyendas urbanas, como tú dijiste, que más folclóricas. Y pasará lo mismo con el cine inglés. Difícil porque lo que conozco de cine inglés se basa mucho en las creencias locales derivadas de la religión. Entonces, ah, como no soy local a esas creencias, no sabría qué tanto es religioso y qué tanto es folclórico. Si por ejemplo, si fueran leprechauns, hadas, etcétera, completamente folclórico. Pero siempre se ha mezclado las ideas de los fantasmas que se quedan en un castillo, en el barco, en una casa, Ujú, y siempre es una mezcla de ideas religiosas, más porque hay protestantes, católicos, cristianos, etcétera. Creo que está más difícil establecer una diferencia específica, a menos que fuera un algo muy claro como un duende contra una posesión demoníaca ok. que lo llevan a una catedral y así. Y entonces, ¿qué consideras que causa más terror en las personas? ¿Cuando están más metidas en la religión o cuando no tienen una religión? Pero cuando están metidas en una religión, Más metidas en una religión. por, Entonces, por eso tienen tanto éxito, digamos, las películas de terror religioso, porque existen más creyentes que sí, no creyentes. fue lo que, parte de lo que sirvió de éxito para el exorcista. La gente le tiene mucho miedo, o le tuvo mucho miedo al menos, a este enemigo de tener una posición con el diablo. ¿De qué año es la primera película del Exorcista? Ah, me agarras en curva. 78, ¿Y qué 70. contexto político estaba pasando en ese momento? ¿No era Guerra Fría? Pues sí, pero creo que el contexto político no es tan importante como el social. Si vamos a esa parte, en Estados Unidos en esa época estaba digamos, conflicto, por tener una palabra, Ujú, entre la parte protestante, bueno, es que protestante suena muy viejo, pero protestante y cristiano, de qué tan apegado a tu religión eres, ujú, y en la parte, demócrata republicano, ajá. de quién era más apegado a la religión, y en general, ser de centro o ser muy cuadrado era lo más común. Pues era más probable que tuvieras creencias religiosas hasta cierto punto que ser completamente ateo. Pues entonces, podría ser también como un tipo de propaganda. Sí, ¿Crees siempre. que sea plausible que haya sido un tipo de propaganda? Puede ser posible, yo no lo vería así porque originalmente era una historia paranormal. Ujú, pero te están mostrando que sí existe un poder más allá y Sí, que causa estragos en tu vida. es que honestamente le podemos encontrar muchos significados. Si lo queremos ver de esa parte nada más política, podríamos decir que Reagan tenía tratamiento médico diferente al promedio, o era de un promedio medio alto Ujú. por los estudios que le hacen. Entonces, políticamente no iba a ser completamente de izquierda, iba a ser centro derecho. La mamá era muy centrada, Ujú. aún siendo actriz.
no era una actriz de esas que presentan que era muy social, muchas fiestas, etcétera. Ujú. Como para decir, en muchas fiestas, entonces traía algo demoníaco y se lo pegó a la hija. Pues más bien se le pegó a la hija porque sí. Ok, esto lo estoy tratando de nuevo porque estamos volviendo a la mesa lo que habíamos dicho casi al principio, que las películas de terror también responden a una situación Mm, política, económica y social. Entonces sí. habíamos establecido que las películas, de acuerdo al año en el que se hicieron, por ejemplo, las que habíamos hablado de que eran como cosas mutantes, correspondían más a lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica. Sí. Conforme vamos avanzando, va correspondiendo a diferentes tipos de temores. Y como actualmente el temor es la soledad, creo que por eso las películas que hablan de religión generan tanto estrés, porque hablan de ese hueco emocional y ese hueco en el que no hay conexión ni con una religión, ni siquiera con las personas que tienes alrededor, Sí. te genera tanto angustia o estrés tenerlas. Creo que en este punto podemos ir cerrando el podcast Ujú. y dejamos como tarea a los nocturnos que nos digan para ellos qué parte les representa más o más miedo o más interés en las películas de este corte, ¿no? La representación o la relación actual entre religión, creencias y el estado actual de la sociedad, o todavía se dejan llevar por sus creencias y solamente por la parte paranormal, sin darle más contexto. O también, si ni siquiera se habían puesto a pensarlo de este tema También, tan sí, también. profundo y nada más lo habían visto como que me gusta o no me gusta. Yo por mi parte prefiero las películas híbridas como es la de REC. Me quedo con esa historia híbrida. Y Huesera. ¿Y tú? Yo, para llevarte la contra, me voy a quedar con lo religioso y me voy a quedar con El Exorcista Ajá. y The Omen. Ujú. Creo que son un ejemplo clásico para la parte religiosa en terror. Va, me gusta. Entonces, bueno, gracias por escucharnos y por vernos. Eh, de nuevo, cualquier idea, parte del tema que quieran tratar con nosotros y de extender, las redes sociales están bienvenidas. Laura, LD Colmillos o Laura Díaz. y a mí me pueden seguir también en el Suplex. Ahí casi nada más hablo de lucha libre, pero de pronto nos cruzamos en los temas, entonces también puede ser que vaya ahí algo pegado. Esto fue en la Galería Nocturna, explorando las criaturas de la noche.